Hay momentos en los que el cuerpo grita lo que el alma calla. Días en los que sientes que la fuerza se escapa, que el dolor se instala, que la salud se desmorona como arena entre los dedos. Y mientras buscas respuesta, mientras te preguntas por qué, hay una verdad eterna que resuena desde el cielo y hoy viene a despertarte. Tu cuerpo no solo responde a lo que comes, a lo que haces o a lo que vives, tu cuerpo también responde a lo que hablas. Tus palabras tienen el poder de alimentar la enfermedad o de activar la sanidad. Muchos lo han ignorado. Han caído en la trampa de repetir lo que sienten, lo que temen, lo que los médicos dijeron, sin darse cuenta de que cada frase que pronuncian está sembrando un ambiente sobre su vida. Pero hoy, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo viene a abrirte los ojos, a sacudir tu entendimiento, a revelarte que hay 7 palabras simples pero cargadas de un poder sobrenatural, que si las declaras con fe, si las proclamas con convicción, si las haces parte de tu atmósfera diaria, tienen la capacidad de sanar tu cuerpo desde adentro hacia afuera. No es un hechizo, no es superstición, no es magia, es un principio espiritual eterno, porque Dios creó el universo con su palabra. Jesús sanó a los enfermos con una sola orden y tú, como hijo, como hija, tienes la autoridad de alinear tu boca a la palabra de Dios y ver cómo tu cuerpo comienza a responder. Quédate hasta el final, abre tu corazón, activa tu fe, porque lo que vas a escuchar hoy puede ser el comienzo de una transformación total en tu vida. Estas 7 palabras no son teoría, son verdad celestial. Y si las tomas, las declaras y las crees, prepárate. Porque lo que parecía imposible, lo que los médicos no entienden, lo que el enemigo ha querido destruir, Dios lo restaurará. Tu cuerpo sanará desde adentro. Las palabras tienen poder. No son meros sonidos que se pierden en el aire ni simples combinaciones de letras. Las palabras son semillas espirituales que se siembran en el terreno invisible de la vida y tarde o temprano producen fruto para bien o para mal. Muchos no lo entienden y viven sembrando palabras de derrota, de enfermedad, de temor, y luego se sorprenden cuando cosechan dolor, debilidad y estancamiento. Pero la palabra de Dios lo deja claro en el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Eso no es poesía, es una ley espiritual. Cuando entiendes que tus palabras son semillas, empiezas a cuidar lo que siembras, empiezas a vigilar lo que sale de tu boca, especialmente en los momentos de angustia, enfermedad o crisis. Porque es allí, cuando el cuerpo está debilitado, cuando la mente está cansada, cuando las emociones tiemblan, que el enemigo susurra mentiras y busca que tu boca se alinee con el miedo en lugar de con la fe. Y si cedes, comienzas a declarar derrota y esas palabras se convierten en la atmósfera que te rodea. Tu cuerpo escucha lo que hablas. La ciencia misma ha comprobado que los pensamientos y las palabras tienen un impacto físico real. Las personas que constantemente declaran enfermedad, temor, debilidad, terminan generando un ambiente interno tóxico que afecta a su sistema inmunológico, su estado emocional y su resistencia. Pero aquellos que a pesar de la lucha eligen declarar vida, salud, restauración y poder, están alimentando su cuerpo desde adentro con fuerza y esperanza. Dios no te dio el poder de la palabra para que lo uses contra ti. Te lo dio para que lo uses como un arma, como una llave, como un escudo. Jesús dijo que daríamos cuenta de toda palabra ociosa que saliera de nuestra boca. Eso significa que cada frase, cada declaración, cada confesión tiene peso en el mundo espiritual. No es casual. No es insignificante. Lo que dices está construyendo, destruyendo tu salud, tu vida, tu destino. Por eso, si quieres ver sanidad en tu cuerpo, el primer paso no está solo en el tratamiento médico ni en los remedios eternos. Está en alinear tu boca con el cielo. En comenzar a declarar lo que Dios dice y no lo que el diagnóstico dice. En proclamar lo que la palabra enseña y no lo que tus emociones sienten. Porque cuando decides sembrar palabra de vida, de fe, de restauración, estás preparando el terreno para el milagro. Tal vez llevas años hablando sin darte cuenta de que estabas saboteando tu propia salud. Tal vez has dicho frases como estoy acabado, nunca me voy a recuperar, mi cuerpo no aguanta más, sin entender que esas palabras se estaban alineando con el plan del enemigo. Pero hoy es el día en que el Espíritu Santo abre tus ojos. Hoy es el día en que la verdad te sacude. Y cuando la verdad llega, la mentira tiene que irse. Cuando la revelación entra, la ignorancia se disipa. Hoy decides hablar diferente. Hoy decides declarar salud. Hoy tu boca se convierte en instrumento del cielo. Porque si las palabras tienen poder y la muerte y la vida están en la lengua, entonces tú tienes la autoridad para sembrar vida en tu cuerpo. No por tu fuerza, sino por la palabra de Dios que respalda lo que declaras. Y cuando tus labios se alinean con la verdad del cielo, tu cuerpo comienza a responder. Tus células, tus órganos, tu mente, todo se alinea al diseño original de Dios. Porque lo que hablas con fe se convierte en atmósfera. Y en esa atmósfera el Espíritu Santo se mueve, la sanidad se activa y el milagro comienza a gestarse desde adentro hacia afuera. Dios creó el universo con palabra y lo que Él habló sigue sosteniendo la creación.
Desde el principio la palabra no solo fue un instrumento de comunicación, sino la fuerza creativa que le dio forma al mundo. En el primer capítulo del libro de Génesis está registrado el poder que tiene lo que sale de la boca de Dios. No fueron acciones físicas, no fueron herramientas humanas, no fue materia manipulada, fue su palabra. Él dijo, sea la luz, y la luz fue. Él dijo, prodúzcase la tierra, y la tierra produjo. Él declaró, y el caos se ordenó, el vacío se llenó, y lo invisible se hizo visible. Este principio sigue vigente, porque lo que Dios habla no tiene fecha de caducidad. Isaías capítulo 55 versículo 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que le envié. Eso significa que cuando Dios habla, las circunstancias tienen que alinearse, la materia tiene que obedecer, la naturaleza responde. El cuerpo humano que fue formado por Él también se sujeta a su voz. Y aquí está la revelación poderosa. Ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra con palabra ha puesto en ti un reflejo de esa autoridad. No al nivel divino, pero sí bajo su respaldo. Porque fuiste creado a su imagen y semejanza. Y si Él usó su palabra para crear, tú debes usar la tuya para alinear tu vida a su diseño. Especialmente cuando se trata de tu salud, de tu cuerpo, de tu bienestar físico y emocional. Muchos ignoran esto y viven hablando de derrota, enfermedad, cansancio, y luego se preguntan por qué no ven sanidad. La razón es simple: están declarando el caos y esperando el orden. Están sembrando temor y esperando paz. Están hablando de debilidad y esperando fortaleza. Pero el Espíritu de Dios te recuerda hoy que así como su palabra sostiene la creación, tu boca debe sostener lo que Dios ha hablado sobre ti. El enemigo lo sabe, por eso te bombardea con mentiras. Porque si logra cambiar lo que hablas, cambiará lo que vive. Si logra que declares muerte, enfermedad, agotamiento, está obteniendo legalidad para operar en tu contra. Pero cuando tú te paras firme, recuerda lo que Dios ya dijo y comienzas a hablar conforme a su palabra, todo comienza a cambiar. Mira a Jesús en los evangelios. Él nunca peleó con el enemigo a gritos o con emociones humanas. Siempre usó la palabra. Escrito está, decía. Y con eso el infierno temblaba. Porque el poder no está en tus emociones, sino en la verdad que declaras. Y esa verdad está en la boca de todo aquel que decide alinearse con el cielo. Dios sigue creando, sigue restaurando, sigue sanando. Y lo hace a través de su palabra. Cuando tú la tomas, la crees y la declaras, no solo estás repitiendo frases vacías. Estás soltando vida sobre tu cuerpo, estás llamando al orden lo que está fuera de lugar, estás activando lo que parecía dormido. Tu salud comienza desde lo invisible y lo invisible se activa con lo que declaras. Por eso, no calles más, no hables más lo que el enemigo quiere que hable. Habla lo que Dios ya dijo. Declara que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Declara que por las llagas de Cristo fuiste sanado. Declara que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está operando en ti, y mientras lo hace, mientras tus labios se llenan de la verdad de Dios, la creación dentro de ti comienza a ordenarse. Porque la palabra que sostiene el universo también sostiene tu vida, tu cuerpo y tu milagro. Jesús sanó a muchos con una sola palabra y hoy esa misma autoridad está en tu boca. No fueron largos discursos, no fueron rituales complicados, no fueron procesos interminables. En muchas ocasiones bastó que el maestro pronunciara una sola palabra y lo imposible se volvió realidad. La lepra desapareció, la vista se restauró, la muerte se rindió, los demonios huyeron. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habla, la creación obedece. Porque su palabra no es como la palabra de los hombres. Su palabra lleva dentro el poder creativo, el respaldo del cielo, la autoridad del Padre. Lo vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 8, cuando un centurión se acercó a Jesús rogándole por su criado enfermo. Y aunque Jesús estaba dispuesto a ir hasta su casa, el centurión dijo algo que estremeció el corazón del maestro: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solo di la palabra. No pidió presencia física, no pidió contacto directo. Solo pidió una palabra. Y Jesús, maravillado, dijo que ni en Israel había hallado tanta fe. ¿Y qué sucedió? El criado fue sanado en ese mismo instante. ¿Comprendes el poder que hay en una palabra cuando viene de labios ungidos? Cuando está respaldada por la fe. Jesús no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su palabra sigue activa, sigue viva, sigue cortando cadenas, sigue sanando cuerpos, sigue restaurando almas. La diferencia es que hoy esa palabra no solo está en su boca, está también en la tuya. Porque si eres hijo de Dios y el Espíritu Santo habita en ti, entonces tienes derecho legal a tomar esa palabra, declararla, proclamarla sobre tu cuerpo y ver cómo lo imposible se alinea al cielo. Muchos están esperando una gran manifestación, un espectáculo, un milagro estruendoso, cuando la clave está en su boca. Dios ya habló sanidad, Dios ya decretó libertad, Dios ya estableció restauración. Pero si tú no tomas esa palabra, si no la crees, si no la sueltas con fe, el milagro se detiene en lo invisible. Es como tener la llave y no abrir la puerta. Es como tener la semilla y no sembrarla. Pero hoy el Espíritu Santo te llama a activar esa palabra, a soltarla,
hablarla con autoridad. No tienes que ser perfecto, no tienes que tener un ministerio reconocido, solo necesitas fe, la misma fe del centurión, la misma fe de la mujer sirofenicia, la misma fe del ciego Bartimeo. Ellos no esperaron entenderlo todo, no necesitaban un gran conocimiento teológico, solo creyeron, solo hablaron, solo se alinearon con el poder de la palabra de Cristo y el milagro sucedió. Hoy tú puedes hacer lo mismo, no es presunción, es herencia, no es arrogancia, es identidad. Eres hijo, eres hija y tienes derecho a tomar la palabra de Dios y declararla sobre tu cuerpo. Di en fe: soy sano en el nombre de Jesús. Mi cuerpo se alinea al diseño divino. Toda enfermedad pierde poder. La vida de Dios fluye en cada célula de mi ser. No importa si ves el cambio inmediato o si es un proceso. Lo importante es que con cada palabra estás desatando el cielo sobre tu cuerpo. Estás dando instrucciones espirituales que el enemigo no puede ignorar. Estás sembrando fe en tu interior. Recuerda, Jesús sanó a muchos con una sola palabra. Y esa palabra no ha caducado. Sigue viva, sigue vigente, sigue poderosa. Tómala, declárala, créela. Y verás cómo poco a poco lo que parecía imposible comienza a rendirse ante la autoridad de Cristo en tu boca. Porque cuando hablas alineado con el cielo, la tierra obedece. Y tu cuerpo, templo del Espíritu, comienza a experimentar la sanidad que ya fue comprada en la cruz. Solo di la palabra y el milagro se pondrá en marcha. La enfermedad muchas veces comienza en el alma y la verdadera sanidad se activa desde adentro. No siempre la raíz de lo que afecta al cuerpo es física. En muchos casos lo que se manifiesta como dolor, debilidad, agotamiento o enfermedad en el exterior tiene su origen en heridas, cargas, traumas o emociones mal resueltas que habitan en lo profundo del corazón. Por eso, cuando buscamos sanidad solo por fuera, ignorando el estado interno, el alivio es superficial, momentáneo y a veces inexistente. Jesús lo entendía perfectamente, por eso antes de sanar el cuerpo muchas veces tocaba el alma. Aquel paralítico postrado por años, lo primero que le dijo fue: tus pecados te son perdonados. Recién después le ordenó que se levantara y anduviera. ¿Por qué? Porque antes de liberar el cuerpo hay que liberar el corazón. Porque cuando el alma está enferma, todo el ser se debilita. Pero cuando el alma es restaurada, la sanidad se manifiesta desde adentro hacia afuera. El libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 22, lo declara sin rodeos. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. No dice que solo el medicamento externo sana, sino que el estado interno del alma tiene un efecto directo sobre el cuerpo. La tristeza, la amargura, el resentimiento, el miedo son como veneno lento que corroe los huesos, afecta el sistema inmunológico y abre puertas a la enfermedad. Pero la alegría, la fe, la paz interior son medicina real, son un bálsamo que revitaliza cada célula. Por eso, si deseas que tu cuerpo sea restaurado de verdad, no puedes ignorar lo que llevas por dentro. ¿Qué cargas estás escondiendo? ¿Qué heridas no ha dejado que Dios toque? ¿Qué raíces de amargura siguen contaminando tu alma? Porque el Espíritu Santo no solo quiere poner su mano sobre tu cuerpo, quiere habitar en lo más profundo de tu corazón y sanar lo que nadie ve. Quiere arrancar el dolor oculto, limpiar el resentimiento, romper las cadenas emocionales y desde ahí soltar la sanidad que se reflejará también en tu salud física. Es tiempo de ser honestos con Dios, de abrir el alma, de dejar de fingir que todo está bien por fuera, mientras por dentro las heridas siguen sangrando. Es tiempo de permitir que el sanador de los corazones quebrantados entre en lo profundo y comience su obra. Porque cuando el alma es libre, el cuerpo lo siente. Cuando el corazón es restaurado, la mente se aquieta. Cuando el espíritu se fortalece, el cuerpo recibe vida. No puedes sanar completamente si solo tratas los síntomas físicos y descuidas el origen espiritual y emocional. La ansiedad, el estrés, la culpa, la falta de perdón son venenos silenciosos que enferman el cuerpo. Pero la paz de Dios, el perdón, la fe, el gozo del espíritu son medicina poderosa que renueva las fuerzas y restaura la salud. Hoy el Espíritu de Dios te llama a ir más profundo. No te conformes con un alivio externo. Busca la raíz. Pídele a Dios que ilumine tu interior, que revele lo que está oculto, que sane lo que has callado. Y cuando lo haga, prepárate, porque esa sanidad interna se reflejará en tu cuerpo. Comenzarás a sentirte más liviano, dormirás mejor, respirarás en paz, tu energía se renovará. Y poco a poco tu cuerpo responderá al orden y la libertad que se activaron en tu alma. La verdadera sanidad viene de adentro, de un corazón alineado con Dios, de un espíritu limpio, de un alma libre. Y cuando eso sucede, tu cuerpo lo celebra, porque fuiste creado para vivir sano en espíritu, alma y cuerpo. Y el que sana desde adentro sigue obrando hoy en lo más profundo de tu ser. Las 7 palabras que sanan no son un hechizo, son un acto de fe basado en la palabra. Porque en el reino de Dios no se trata de fórmulas mágicas ni de frases vacías repetidas por costumbre, se trata de convicción. Se trata de creer en el poder que hay cuando lo que declaras está alineado con lo que Dios ya dijo. Porque si solo pronuncias palabras sin fe, sin revelación, sin respaldo bíblico, no pasa nada.
Pero si lo haces con el corazón conectado al cielo, si lo haces creyendo que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, entonces esas palabras se convierten en llaves, en decretos, en herramientas de sanidad que Dios mismo respalda. Muchos buscan palabras que sanen como si buscaran un amuleto, como si el poder estuviera en la estructura o en la cantidad de veces que se repiten. Pero el poder no está en las palabras en sí, sino en el origen de esas palabras, en la fuente de autoridad que las respalda. Y cuando tus palabras nacen de la palabra de Dios, cuando las pronuncias con fe, se convierten en un arma espiritual imparable. Por eso hoy te revelo esta verdad. Las 7 palabras que sanan no son un invento humano, son el eco de lo que el cielo ya decretó. Son el resumen de lo que Dios ha dicho. Y cuando las pronuncias con fe, no estás hablando desde tu fuerza, estás hablando desde la autoridad que Cristo te dio. ¿Cuáles son esas 7 palabras? Por su llaga yo soy sano. 7 palabras simples, pero cargadas de poder eterno. No son poesía, no son tradición religiosa. Son la declaración directa de lo que está escrito en Isaías capítulo 53, versículo 5 y reafirmado en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Es una verdad sellada en la cruz, ratificada en la tumba vacía y vigente hasta el día de hoy. Cuando tú dices, por su llaga yo soy sano, no estás deseando, estás decretando, no estás rogando, estás declarando. Estás recordándole a tu cuerpo, a tu mente, a tus células, a tus huesos, a tus órganos, lo que ya Cristo compró para ti. Estás alineando lo visible con lo invisible. Estás activando lo que ya fue conquistado en el mundo espiritual para que se manifieste en el mundo natural. Y tal vez dirás, pero no lo veo, no lo siento, no sucede al instante. Pero ahí es donde la fe entra en acción, porque la fe no vive de lo que ve, vive de lo que cree. La fe no espera que el cuerpo lo confirme, la fe lo declara hasta que el cuerpo lo obedezca. Y mientras siga proclamando esas 7 palabras con fe, mientras las declares como un acto de convicción y no de rutina, tu cuerpo comenzará a alinearse. Tal vez será un proceso, tal vez será un milagro instantáneo, pero la palabra hará su obra. No te confundas, no se trata de repetir mecánicamente, se trata de creer profundamente, se trata de decirlas mirando al cielo con la certeza de que el que las inspiró es fiel, con la seguridad de que la cruz no fue en vano, con la convicción de que la sangre derramada tiene efecto eterno. Hoy más que nunca necesitas entender que no es un truco, es un principio espiritual. Lo que declaras en fe lo activas en el mundo invisible. Y cuando se activa en el mundo invisible, tarde o temprano lo verás manifestado en lo visible. Así que con todo tu corazón, con toda tu fe, con toda tu identidad de hijo o hija de Dios, proclama, por su llaga yo soy sano. Y repítelo, no como un rito, sino como una verdad eterna. Y mientras lo hace, el cielo se pone en movimiento, la enfermedad pierde poder y tu cuerpo comienza a responder a la voz de la fe, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Cuando confiesas lo que Dios dice, tu cuerpo reacciona al diseño divino. Esto es una verdad espiritual tan poderosa como ignorada, porque muchos oran por sanidad, pero su confesión diaria niegan lo que supuestamente creen. Declaran enfermedad, debilidad, derrota y luego se preguntan por qué no ven el milagro. Pero el Espíritu Santo te dice hoy, tu cuerpo escucha, tu alma responde y tu espíritu se alinea cuando tu boca se atreve a confesar lo que el cielo ya ha establecido. Dios no creó tu cuerpo para vivir en enfermedad. El diseño original de Dios es perfecto. Él formó tu ser de manera maravillosa y asombrosa, como dice el Salmo 139, versículo 14. Fuiste creado para reflejar su gloria, para llevar su presencia, para ser templo del Espíritu Santo. Pero el pecado, las heridas, las maldiciones y el desgaste de este mundo han querido distorsionar ese diseño. Y ahí es donde entra la batalla. O acepta la distorsión como tu realidad, o confiesa la verdad de Dios hasta que tu cuerpo, tu alma y tu mente se alineen al propósito divino. La confesión no es un simple ejercicio mental, es un acto profético, es un acto de guerra espiritual. Es un acto de fe que pone en orden lo que está desordenado, que restaura lo que está dañado, que llama a la existencia lo que aún no se ve. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Eso no es solo para montañas físicas, es para montañas de enfermedad, de dolor, de limitación. Cada vez que confiesas lo que Dios dice, le estás hablando a tu cuerpo, a tus células, a tus órganos, a tus huesos. Le estás recordando su origen, su diseño, su propósito. Y el cuerpo comienza a responder no porque tú tengas poder humano, sino porque la palabra de Dios tiene autoridad absoluta sobre la creación. Si Dios dijo que por la llaga de Cristo fuiste sanado y tú lo confiesas con fe, esa verdad empieza a manifestarse en tu vida. Pero cuidado, no se trata de hacerlo desde la emoción, sino desde la convicción. Porque muchos confiesan con los labios, pero su corazón está lleno de incredulidad. Y la fe no se sostiene solo con palabras, se sostiene con certeza interior. Por eso, antes de confesar debes creer, antes de hablar debes alinear tu alma a la verdad. Y cuando lo haces, tus palabras se cargan de un poder que el infierno no puede resistir.
Declara en fe: mi cuerpo se alinea al diseño de Dios. Soy templo del Espíritu Santo. Por sus llagas yo soy sano. Ninguna enfermedad tiene derecho legal sobre mi vida. Y mientras lo haces, aunque el enemigo susurre mentira, aunque el cuerpo aún manifieste síntomas, tú permaneces firme, porque sabes que la palabra no se basa en lo que ves, sino en lo que crees. Y la fe tarde o temprano transforma lo visible. Tu confesión es el puente entre el mundo espiritual y el mundo natural. Es la forma en que lo que Dios dijo comienza a tomar forma en tu vida. No subestimes el poder de lo que sale de tu boca. Porque si hablas alineado al diseño divino, tu cuerpo no tendrá opción, se someterá, se alineará, se restaurará, porque la palabra de Dios no regresa vacía, se cumple, se manifiesta. Y cuando tú la confiesas con fe, tu cuerpo empieza a recordar quién lo creó, para qué fue formado y bajo qué autoridad debe vivir. Hoy es el día para dejar de hablar derrota, enfermedad y temor. Hoy es el día para confesar vida, sanidad y propósito. Porque lo que confiesas con fe lo vives en la realidad. Y cuando tu boca se alinea al cielo, tu cuerpo empieza a alinearse también. Así lo estableció Dios y así sucederá. La incredulidad habla enfermedad, pero la fe declara vida. Este principio es tan claro y tan poderoso que puede marcar la diferencia entre permanecer en la derrota o caminar hacia la plenitud que Dios ya preparó para ti. Porque la fe no es solo un sentimiento interior, es una declaración exterior. Lo que crees se revela en lo que habla. Y lo que hablas tiene el poder de construir o de destruir, de atraer la vida o de abrir la puerta a la enfermedad. Muchos, sin darse cuenta, están alimentando su propia condición con las palabras que salen de su boca. Se levantan cada mañana diciendo: me siento peor, esto no tiene remedio, cada día estoy más enfermo, mi cuerpo ya no puede más. Y aunque esas frases parecen inofensivas, están cargadas de incredulidad, están sembrando semillas de enfermedad en su propia atmósfera espiritual. Porque cuando la boca se alinea al miedo, al diagnóstico negativo, al reporte del enemigo, el cuerpo y el alma se rinden a esa atmósfera. Pero el Espíritu Santo te dice hoy: la fe tiene una voz, y esa voz se atreve a declarar vida aun cuando todo lo natural dice lo contrario. La fe no niega los síntomas, no ignora la realidad física, pero se atreve a declarar una verdad superior, la verdad de la palabra de Dios. Porque la fe llama a las cosas que no son como si fuesen, como enseña Romanos capítulo 4, versículo 17. La fe no espera ver el cambio para hablar, habla con convicción hasta que el cambio se manifieste. Por eso es vital que evalúes tus palabras. ¿Estás hablando enfermedad o estás declarando vida? ¿Estás alimentando el temor o estás proclamando la verdad de Dios? Porque lo que declaras revela en quién confía. Si confías más en el diagnóstico que en la palabra, tu boca lo demostrará. Pero si crees que Dios es fiel, que Jesús ya pagó el precio por tu sanidad, que el Espíritu Santo habita en ti y que nada es imposible para el que cree, tu boca también lo demostrará. La incredulidad siempre buscará colarse en tu lenguaje, te susurrará: no declares eso, y si no funciona, mejor di lo que sientes, no lo que crees. No te hagas ilusiones, esto no va a cambiar. Pero la fe se levanta como una roca firme y dice: no camino por lo que siento, camino por lo que creo. No hablo derrota, hablo promesa. No me rindo al dolor, me aferro a la verdad de Dios. Y esa verdad es clara: por la llaga de Cristo fuiste sanado. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. La vida de Dios fluye en ti. El poder del cielo está a tu favor. Y cuando esa verdad se apodera de tu corazón, tus palabras cambian. Ya no hablas como víctima, hablas como heredero. Ya no declaras lo que el enemigo quiere, declaras lo que el cielo ya decretó. Este no es un juego mental, no es autoayuda, es fe en acción. Es tomar la palabra como espada y usarla contra la enfermedad, contra el temor, contra la incredulidad. Y cada vez que lo haces, cada vez que abres tu boca y proclamas vida, algo sucede en el mundo espiritual. Los ángeles se activan, el enemigo retrocede, tu cuerpo empieza a alinearse. Porque la fe no solo se guarda en el corazón, se proclama con los labios. Y cuando lo hace, el cielo respalda tu declaración. Hoy es tiempo de romper el lenguaje de incredulidad, de cerrar la puerta a las palabras de enfermedad, de derrota, de resignación. Y de abrir tu boca con autoridad, con convicción, con la certeza de que lo que Dios dijo, Él lo cumplirá. La enfermedad no define tu destino, la fe lo define. Y si hablas vida, vivirás. Si declaras sanidad, la recibirás. Porque la fe siempre abre la puerta a los milagros y la fe verdadera siempre habla. Tu cuerpo escucha lo que tu boca proclama, decide hablarle salud. Puede parecer algo simbólico o místico para el que no entiende los principios espirituales, pero es una verdad respaldada por la palabra y experimentada por todo creyente que ha decidido vivir por fe y no por vista. Tus palabras no se pierden en el aire. Tu cuerpo, tus células, tus órganos, tus huesos, todo lo que forma tu ser está diseñado para responder a la atmósfera que generas con tu boca. La ciencia misma ha comenzado a descubrir lo que la Biblia enseña desde hace miles de años. Estudios recientes revelan que las emociones, los pensamientos y las palabras tienen un impacto directo en la salud física. Cuando hablas temor, debilidad y derrota, tu cuerpo lo asimila. Cuando hablas fe, vida y esperanza, tu cuerpo también lo percibe y reacciona.
Lo que el mundo llama psicosomático, la palabra lo llama principio espiritual. El rey David lo entendía, por eso en el Salmo 103, versículo 1, hablaba consigo mismo: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. No esperaba que las circunstancias externas lo motivaran, no esperaba que su cuerpo le diera permiso. Él mismo con su boca le daba instrucciones a su alma, a su cuerpo, a su ser entero. Y cuando lo hacía, la atmósfera cambiaba, su salud se fortalecía, su fe se elevaba. Tú tienes ese mismo poder. No eres una víctima de tus síntomas, no estás obligado a repetir lo que sientes. Tienes el derecho y la responsabilidad de hablarle a tu cuerpo lo que Dios dice, no lo que el enemigo susurra. Si tus rodillas tiemblan, habla de fuerza. Si tu corazón se agita, habla de paz. Si tus huesos duelen, háblales vida. Si tu sistema se debilita, proclámale restauración. Esto no es negación, no es ignorar los síntomas, es ejercer autoridad espiritual sobre tu propio cuerpo. Es decirle a tu carne: tú no mandas aquí. Mi espíritu, alineado con el Espíritu Santo, tiene la última palabra. Es recordar que aunque sientas dolor, la verdad eterna es que Jesús ya llevó tus enfermedades en la cruz. Es pararte en la fe, aun cuando los síntomas insistan. Y aquí hay algo crucial: no hables una cosa en la iglesia y otra en tu casa. No declares fe en oración y luego murmures enfermedad en la conversación cotidiana. La atmósfera que vive la construyes con la constancia de tus palabras, y en todo momento, aún en lo más íntimo, decides hablar salud, tu cuerpo comenzará a responder. Tal vez no al instante, tal vez será un proceso, pero lo hará, porque fuiste diseñado para alinearte a la voz de la fe, no al eco del miedo. Hoy el Espíritu Santo te llama a tomar control de tu boca, a convertirla en un instrumento de sanidad, de vida, de fortaleza. No diga: me estoy muriendo. Di: estoy en proceso de sanidad. No diga: mi cuerpo ya no puede. Di: Dios me renueva día a día. No diga: esta enfermedad me controla. Di: la vida de Dios gobierna mi cuerpo. Tu cuerpo escucha, tu cuerpo reacciona. Y si decides hablar salud, proclamar vida, declarar sanidad, tarde o temprano, lo que hoy es debilidad se transformará en testimonio. Porque no es tu fuerza, es el poder de Dios operando a través de tus palabras de fe. Y cuando tu boca se alinea al cielo, tu cuerpo, tus emociones y todo tu ser terminan obedeciendo. Así lo ha establecido el Creador, y así lo verás manifestado en tu vida. Cada día que declaras fe, el milagro se está gestando en lo invisible. Porque la fe no es solo un acto momentáneo, es un estilo de vida, una disciplina espiritual, una siembra constante que, aunque no veas los frutos inmediatos, está trabajando a tu favor en un nivel que tus ojos naturales no alcanzan a percibir. Cada palabra de fe que sale de tu boca no se pierde, no se desperdicia, no se borra. Se convierte en semilla sembrada en el terreno espiritual, y tarde o temprano esa semilla dará fruto, porque Dios no miente y su palabra nunca regresa vacía. Jesús lo explicó claramente en Marcos capítulo 4, cuando comparó el reino de Dios con un hombre que siembra la semilla y sin saber cómo, de noche y de día la semilla crece. Así es tu fe, así es el milagro. Puede que hoy no veas la sanidad total, puede que tu cuerpo aún manifieste síntomas, puede que el diagnóstico no haya cambiado, pero si estás declarando fe, si cada día decides abrir tu boca y proclamar la verdad de Dios, el milagro ya se está gestando en lo invisible. Algo se está moviendo, algo está tomando forma, algo está comenzando a brotar. El problema de muchos es que se rinden antes de ver el fruto. Hablan fe un día y al siguiente, cuando no ven cambio, retroceden a la incredulidad. Pero el que entiende los tiempos de Dios sabe que la perseverancia es parte del proceso. Sabe que la fe no siempre produce resultados inmediatos, pero siempre produce resultados seguros, porque lo que Dios prometió, lo cumplirá. Y si Él dijo que por las llagas de Cristo fuiste sanado, si Él dijo que su palabra es medicina para tu cuerpo, si Él dijo que su espíritu vivifica tu ser, entonces cada día que lo declaras, estás alimentando ese milagro. Imagínate un embarazo. Desde el momento de la concepción, la vida ya está ahí, aunque no se vea. Pero el crecimiento es progresivo, silencioso, a veces imperceptible, hasta que llega el día del alumbramiento. Así es el milagro de la sanidad, así es la obra de Dios en tu cuerpo. En lo invisible está creciendo, en lo oculto se está formando. En lo secreto el poder de Dios está obrando. Y si no te rindes, si no cancelas con tus palabras lo que estás estando en fe, llegará el día en que lo invisible será visible. Lo que creías solo en tu espíritu se manifestará en tu carne, y el testimonio será completo. Por eso cada mañana al despertar, aunque el dolor siga, aunque el cansancio persista, aunque los síntomas no hayan cambiado, abre tu boca y declara: el milagro se está gestando, Dios está obrando, su palabra está trabajando en mi interior. No lo haces por emoción, lo haces por convicción. No lo haces para manipular a Dios, lo haces para alinearte con lo que Él ya ha prometido. Y cada palabra de fe que sueltas, cada declaración de sanidad, cada vez que rechazas el lenguaje de enfermedad y eliges el lenguaje del cielo, estás alimentando esa semilla, estás cuidando ese proceso, estás acelerando la manifestación.
No dejes que el enemigo te convenza de que nada está pasando. Lo invisible es más real que lo visible. Y aunque no lo veas, el milagro avanza. La palabra trabaja, el cielo se mueve, tu cuerpo escucha, tu alma responde, tu espíritu se fortalece. Y si perseveras y sigues declarando fe, si no anulas con tus labios lo que estás creyendo en tu corazón, pronto lo verás. Lo que hoy es invisible, mañana será testimonio público. Porque Dios nunca miente, su palabra siempre se cumple. Y cada día que habla fe, el milagro se está gestando y pronto nacerá. Oremos, Padre Celestial, en esta hora levanto mi voz delante de tu trono con fe, con humildad y con autoridad, no basada en mi fuerza, sino en tu palabra que es viva y eterna. Hoy vengo a declarar sobre mi cuerpo, sobre mi mente, sobre mi alma, la verdad que tú ya estableciste desde la eternidad. No importa lo que diga el diagnóstico, no importa lo que griten los síntomas, no importa lo que susurre el enemigo, lo que importa es lo que tú has dicho y tu palabra es inmutable. Hoy proclamo en el nombre poderoso de Jesús que mi cuerpo se alinee al diseño divino. Que cada célula, cada órgano, cada hueso, cada sistema de mi ser responde a la vida que viene de lo alto. Reprendo toda palabra de enfermedad que haya salido de mi boca por ignorancia o temor. Cancelo toda declaración negativa que haya alimentado la ansiedad, el dolor o el cansancio. Y hoy, desde lo profundo de mi espíritu, suelto palabras de vida, de sanidad, de restauración. Declaro lo que dice tu palabra. Por la llaga de Cristo yo soy sano. Declaro que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que ninguna enfermedad tiene derecho legal de permanecer en mí. Declaro que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está vivificando cada parte de mi ser. Declaro que la sangre de Cristo me cubre, me protege y me limpia y que su vida fluye en mí. Padre, te pido que sane no solo mi cuerpo, sino también mi alma. Sana las heridas que han quedado escondidas, las emociones reprimidas, los pensamientos de derrota, los temores que se han aferrado a mi mente. Haz una obra completa desde adentro hacia afuera. Que tu paz invada mi interior, que tu gozo renueve mi fuerza, que tu verdad rompa toda mentira y que tu Espíritu Santo me llene hasta rebosar. Hoy decido hablar diferente. Hoy decido alinear mis palabras a las tuyas. Hoy decido sembrar vida con mi boca, fe con mis labios, salud con mis declaraciones. No me rendiré al miedo. No me dejaré gobernar por los síntomas. Me aferro a tu promesa, me sostengo en tu fidelidad y proclamo que el milagro ya está en proceso, que la sanidad ya fue comprada, que la victoria ya me pertenece por medio de Cristo. Gracias, Señor, porque tú no mientes. Gracias porque tu palabra nunca regresa vacía. Gracias porque aunque no lo vea aún, en lo invisible ya estás obrando. Hoy mi fe se activa, mi espíritu se fortalece, mi cuerpo comienza a... Alto ahí. No sigas tu día como si nada. Esta palabra viene directamente del cielo para ti. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. No es coincidencia que justo hoy, en medio de tus pensamientos cargados, en medio de tus preocupaciones, en medio de ese silencio que duele más que el ruido, estés a punto de escuchar estas palabras. Yo tengo el control de todo, ya no te preocupes, dice el Señor. Esta no es solo una frase bonita, es una intervención divina, una respuesta urgente para ese corazón que lleva días cansado, noches sin descanso y una mente que no encuentra paz. Sí, hablo contigo. Tú que oras pero no descansas, tú que cantas pero lloras en silencio, tú que dices Dios sabe pero por dentro sientes que todo está fuera de control. Hoy el cielo quiere sacudir tu alma y romper esa cadena invisible que te está robando la fe. Dios no te ha soltado, Dios no te ha olvidado, Dios no perdió el control. El problema no es el tiempo que llevas esperando, el problema es que aún no has soltado completamente. Y este mensaje no viene para darte una solución inmediata, viene para devolverte la paz que perdiste cuando trataste de hacerlo todo tú. Pero no lo hagas por rutina. Hazlo como acto de fe, como una declaración espiritual. Creo que Dios tiene el control y yo ya no voy a vivir más dominado por la preocupación. Y antes de comenzar, comparte este mensaje con alguien que sabes que necesita oírlo. Hay personas que están al borde del colapso emocional y una sola palabra de Dios puede devolverles la vida. Tú puedes ser ese instrumento. Ahora respira profundo. Cierra tus ojos por un segundo. Y dile al Señor desde tu alma, háblame, corrígeme, renuévame. Porque si tú tienes el control, yo ya no quiero vivir más como si lo tuviera yo. Prepárate, porque esta palabra no es ligera. Es fuego del cielo para romper cadenas, devolver la paz y restaurar tu confianza. La preocupación no resuelve nada, pero la fe lo activa todo. Porque cada vez que permite que la preocupación se sienta en el trono de tu mente, le estás cediendo el lugar que le pertenece únicamente a Dios. La preocupación es como una sombra que crece cuanto más la mira. Te paraliza, te desgasta, te quita el gozo, te roba la esperanza, pero no cambia absolutamente nada. Puedes pasar la noche en vela pensando en el problema, imaginando escenarios, llorando en silencio, pero al amanecer todo sigue igual, a menos que decidas poner tu fe por encima de tu ansiedad. Jesús fue claro y directo en Mateo capítulo 6, versículo 27.
¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, ¿de qué sirve preocuparse si con eso no puedes cambiar ni un detalle de tu situación? La preocupación te conecta con la carga, pero la fe te conecta con el poder de Dios. La preocupación agranda el problema, pero la fe agranda tu visión del Dios que lo supera todo. Cuando tú te preocupas, estás actuando como si tú tuvieras que resolverlo todo, como si el resultado dependiera de ti, como si el futuro estuviera en tus manos. Pero cuando tú decides creer, aunque todo por fuera te invite a temer, estás diciendo con tu vida: yo no tengo el control, pero mi Padre sí. Yo no tengo la fuerza, pero Él no se cansa. Yo no sé cómo saldré de esto, pero Él ya preparó la salida. Y ese es el tipo de fe que activa lo sobrenatural. Porque el cielo no responde al pánico. El cielo no reacciona a la queja. El cielo se abre cuando alguien en medio del dolor levanta su voz y dice: creo, confío, descanso. Aunque no vea, yo sé que Dios tiene el control. Hoy muchos están enfermos, no por el virus, sino por la preocupación. Muchos están estancados, no por falta de talento, sino por miedo. Muchos no avanzan no porque Dios los haya olvidado, sino porque la ansiedad los tiene atrapados en un bucle de pensamiento sin fe. Y Dios te dice hoy con voz firme y amorosa: basta de preocuparte, yo tengo el control. Tú no necesitas resolverlo todo, solo necesitas creerme a mí, porque cuando tú oras el cielo se activa. Cuando tú sueltas, Dios toma el mando. Y cuando tú cambias tu preocupación por confianza, comienzas a caminar en una paz que no tiene lógica, pero que tiene poder para transformar tu vida. Dios está al mando, aunque no entienda lo que está pasando. Porque aunque tus ojos vean caos y tu corazón no comprenda el porqué de ciertas situaciones, la soberanía de Dios no se detiene, ni se debilita, ni se confunde. Él sigue gobernando desde lo alto, firme, invencible, imparable, con un plan perfecto en acción, incluso en medio de lo que tú llamas crisis. Muchos creen que Dios solo está presente cuando las cosas salen bien, cuando todo está en orden, cuando las puertas se abren y los cielos se sienten cerca. Pero la verdad es que la prueba más profunda de tu fe no es creer cuando todo fluye, sino seguir creyendo cuando no entiendes nada. Porque el Señor no necesita explicarte lo que hace para seguir siendo fiel. Él no pierde el control porque tú perdiste la calma. Él sigue sentado en su trono. Él sigue guiando tu historia. Él sigue al mando aunque tú no veas la dirección. Romanos capítulo 8, versículo 28 lo dice con autoridad eterna. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas, no algunas, no solo las buenas, no solo las respuestas, también las preguntas, también las lágrimas, también los silencios, también las temporadas de aparente abandono. Dios no solo obra en lo evidente, obra en lo oculto, en lo que no entiendes, en lo que no puedes explicar. Y es en esos momentos cuando el enemigo susurra mentira. Dios se olvidó de ti, Dios no escucha, Dios te falló. Pero la fe se pone de pie y declara: aunque no lo vea, Él está obrando. Aunque no lo entienda, Él tiene el control. Aunque no lo sienta, Él está aquí. Cuando ves al pueblo de Israel en el desierto, parece que Dios se había desentendido. Pero Él estaba guiando con una nube. Cuando ves a Jesús en la cruz, parece que todo terminó. Pero era parte del plan eterno para la redención. Cuando ves tu vida ahora mismo, puede que no entiendas el proceso, pero Dios ya escribió el final. Y es un final de gloria. La pregunta no es: ¿entiendes lo que está pasando? La verdadera pregunta es: ¿confías en aquel que sí lo entiende todo? Porque cuando aprendes a decir: no lo sé, pero Él sí. Cuando aprendes a soltar el por qué y abrazar el para qué. Cuando decides dejar de mirar el caos y empiezas a mirar a Cristo, todo dentro de ti comienza a cambiar. Y lo más hermoso es esto: Dios no necesita que entiendas todo, solo necesita que no dejes de creer. Tu batalla no es tuya, el Señor ya la tiene en sus manos. Porque muchas veces vivimos luchando con todo lo que tenemos, peleando con nuestra propia fuerza, desgastándonos emocional, física y espiritualmente, sin darnos cuenta de que esa batalla que tanto nos agobia ya fue tomada por el cielo, ya no te pertenece, ya no la cargas tú. El mismo Dios que te llamó, que te formó, que te escogió, es el Dios que pelea por ti. Cuando el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo, con el ejército de Faraón pisándole los talones y el agua cerrándole el paso, entraron en pánico, gritaron, se quejaron, pensaron que era el final. Pero fue entonces cuando Dios, a través de Moisés, les dio una palabra que sigue resonando con poder hasta hoy. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo capítulo 14, versículo 14. Esa palabra no ha perdido vigencia. Sigue siendo verdad para ti ahora mismo. No estás solo en esta guerra. No estás librando esta batalla por tu cuenta. No tienes que resolverlo todo. Hay cosas que solo Dios puede arreglar. Hay puertas que solo Él puede abrir. Hay corazones que solo Él puede tocar. Y mientras tú sigues empujando, insistiendo, llorando, desgastándote, el Señor está esperando que hagas una sola cosa, que suelte y se lo entregues por completo.
La batalla espiritual que enfrenta no se gana con estrategia humana, ni con fuerza, ni con grito. Se gana de rodillas, se gana en silencio. Se gana cuando entiendes que el campo de guerra no está afuera, está dentro. Y cuando en tu interior decides confiar, decides rendirte, decides descansar, entonces el cielo se activa. David no derrotó a Goliat por ser valiente, lo venció porque iba en el nombre del Señor. Josafat no venció al ejército enemigo con armas, sino con alabanza. Pablo y Silas no escaparon de la cárcel con violencia, sino con adoración. Porque las batallas más grandes no se ganan con espada, se ganan con fe. Hoy Dios te dice, esa carga ya no es tuya, esa guerra ya no te pertenece. Tú no tienes que pelear cuando yo ya he prometido defenderte. Tú adoras y Él pelea. Tú obedeces y Él abre camino. Tú callas el temor y Él silencia al enemigo. Tú entregas la batalla y Él la transforma en victoria. Así que levanta la cabeza, deja de llorar por lo que no puedes cambiar. El Dios de los ejércitos no te abandonó. Él ya tomó el control y lo que parecía una derrota será el escenario perfecto para una victoria que glorificará su nombre. El control de Dios es absoluto, incluso sobre lo que parece fuera de control. Porque aunque tus ojos naturales vean desorden, injusticia o abandono, nada escapa al dominio del Creador. Dios no tiene áreas inestables, ni rincones de duda, ni momentos de confusión. Él es soberano sobre lo visible y lo invisible, sobre lo grande y lo pequeño, sobre lo que entiende y sobre lo que jamás podrás comprender. Muchos creen en Dios pero lo limitan, creen que Él puede intervenir en lo espiritual pero no en lo económico, que puede obrar en el templo pero no en su trabajo, que tiene autoridad sobre el alma pero no sobre los procesos legales, los diagnósticos médicos, los problemas familiares. Pero el Dios de la Biblia no es parcial, Él es el Rey de todo, de cada circunstancia, de cada tiempo, de cada detalle. Colosenses capítulo 1 versículo 17 lo declara con fuerza celestial. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Eso significa que todo, absolutamente todo, está sostenido por su voluntad. El latido de tu corazón, el oxígeno que respiras, las personas que te rodean, las puertas que se abren o se cierran, los caminos que se forman en medio del desierto, todo está bajo el dominio de un Dios que jamás ha perdido el control. Y aunque a veces no lo veas, Él sigue reinando. Aunque todo se caiga a tu alrededor, Él sigue firme. Aunque el enemigo grite, Dios no se inmuta, porque no hay caos que intimide al Creador. Lo que para ti parece fuera de control, para Dios es solo una parte del diseño perfecto que aún no comprendes. Mira lo que sucede cuando un arquitecto construye una obra. Hay momentos donde el terreno parece destruido, lleno de escombros, sin forma. Pero eso no significa que no hay un plan. Solo significa que estás viendo la obra a medias. Así también Dios contigo. Tú estás viendo polvo, pero Él ve fundamento. Tú ves ruina, pero Él ya ve el templo terminado. Tú ves desorden, pero Él está ejecutando su plan eterno con precisión milimétrica. Dios no perdió el control cuando te abandonaron. No perdió el control cuando te enfermaste. No perdió el control cuando cerraron esa puerta. No perdió el control cuando lloraste solo en la noche. Él estaba allí, viéndolo todo, permitiéndolo todo, gobernando sobre todo. Y si aún no entiendes por qué pasaste por lo que pasaste, no te preocupes. Tú no necesitas entenderlo todo. Necesitas creer que Dios sigue en el trono, que Él no está improvisando, que Él no está nervioso, que Él no se quedó sin opciones. No, Él es Rey y su gobierno es eterno, justo, poderoso, soberano y perfecto. La ansiedad nace cuando crees que debes controlar lo que solo Dios puede gobernar. La paz nace cuando entiendes que todo, absolutamente todo, está bajo su dominio. Hoy el cielo te recuerda, no estás a la deriva, no estás expuesto al azar. No estás viviendo una historia al margen del plan eterno. Estás siendo sostenido, guiado y cuidado por un Dios que no conoce el error. Y aunque todo a tu alrededor tiemble, su trono permanece firme. Él tiene el control. Él lo sigue teniendo y nunca lo va a soltar. Lo que para ti es caos, para Dios es parte del plan. Porque aunque tú veas ruina, confusión o derrota, el cielo lo interpreta desde otra perspectiva. Dios no ve como el hombre ve. Donde tus ojos perciben desorden, los ojos del Espíritu ya están contemplando el propósito que se está gestando. Donde tú piensas que perdiste el rumbo, Dios está trazando una nueva dirección. Y aunque parezca que todo está fuera de lugar, el Creador jamás pierde el control de su obra maestra, tu vida. Mira tu historia con sinceridad. ¿Cuántas veces has dicho no entiendo lo que está pasando? ¿Cuántas veces te preguntaste por qué a mí? ¿Cuántas veces sentiste que tu vida se rompía en 1000 pedazos? Y sin embargo, si miras hacia atrás, te darás cuenta de algo glorioso. Dios estuvo ahí, moviendo piezas en silencio, sacándote de donde no debías estar, cerrando puertas que habrían destruido tu destino y permitiendo quebrantos que te llevaron a los pies de Cristo. Romanos capítulo 11, versículo 33 dice:
Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Eso significa que lo que tú llamas caos, Dios lo llama parte del proceso. Lo que tú quieres evitar, Dios lo está usando para pulirte. Y lo que hoy te duele, mañana se convertirá en tu testimonio más poderoso. Piensa por un momento en José, el hijo de Jacob. Lo vendieron sus hermanos, lo traicionaron, lo encarcelaron injustamente. Pasó años sufriendo por decisiones que no tomó. A simple vista todo parecía un caos absoluto. Pero en Génesis capítulo 50, versículo 20, él mismo declaró con autoridad celestial: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Te das cuenta? Lo que fue un desastre a sus ojos humanos fue parte del plan perfecto de Dios para preservar la vida de una nación entera. Así también contigo. El caos que estás viviendo no es el final. Es una página más del capítulo que te llevará a una gloria que aún no puedes imaginar. Y aunque el proceso sea oscuro, el autor de tu historia ya escribió el final. Y es de victoria. Hoy el Señor te dice: confía en mí en medio del desorden. No necesitas verlo claro. Solo necesitas saber que yo estoy contigo. Lo que hoy parece roto, mañana mostrará mi gloria. Así que no huyas del caos. No maldigas el proceso. No reniegues de lo que no entiendes. Dile al Señor con todo tu corazón: Padre, si esto es parte del plan, entonces no me sueltes. No permitas que me rinda. Muéstrame tu mano aún en medio del fuego. Y haz que cada pedazo roto sirva para tu propósito eterno. Porque al final de todo, Dios no te dejará en el caos. Te levantará desde Él para mostrarle al mundo lo que puede hacer con un corazón que decide creer. Él conoce el final desde el principio y nunca improvisa. Porque Dios no es como el hombre que actúa sobre la marcha, que responde a lo que ocurre, que reacciona cuando todo se sale de control. Nuestro Dios es eterno, está fuera del tiempo, lo ve todo. Lo sabe todo y ha estado en tu futuro mientras tú sigues caminando por tu presente. Nada lo toma por sorpresa. Nada lo obliga a cambiar su plan. Nada lo obliga a actuar con apuro o nerviosismo. Isaías capítulo 46, versículo 10 lo declara con una claridad absoluta. Yo anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Yo digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Escuchaste eso? Él anuncia el fin desde el principio. Eso significa que tu vida no está siendo improvisada por Dios, ni está siendo remendada a medida que se rompen las cosas. No, cada paso tuyo ya fue escrito por su mano soberana. Cada proceso ya fue visto desde la eternidad. Cada detalle ya fue contemplado antes de que tú nacieras. Cuando tú entras en una crisis, Dios no se desespera. Cuando tú recibes una mala noticia, Dios no se sacude. Cuando tú pierdes algo, Dios no entra en pánico. Porque Él ya vio cómo termina tu historia y sigue en control. Y si Él ya vio el final, ¿por qué tú vives con miedo? ¿Por qué dudas de un Dios que jamás ha fallado, que jamás ha mentido, que jamás ha perdido una batalla? Él sabe cuándo responderte. Él sabe por qué te cerró esa puerta. Él sabe por qué no llegó esa persona. Él sabe por qué no te bendijo antes. Porque si lo hubiera hecho antes de tiempo, no había estado preparado. Todo tiene una razón en su plan eterno. Nada es casualidad. No estás dando vueltas sin sentido. Estás caminando una ruta trazada desde los cielos. Y aunque hoy no entiendas lo que estás atravesando, Él ya diseñó cómo vas a salir. Dios no necesita cambiar su plan porque todo ya fue contemplado en su voluntad. Él no necesita improvisar. Él ejecuta, Él revela, Él cumple. Y cuando el enemigo intenta tocarte, cuando el temor intenta paralizarte, cuando la duda intenta contaminar tu fe, Dios sigue firme, recordándote que la última palabra no la tiene tu situación, la tiene su palabra. Así que levanta tu fe, suelta la ansiedad. Cambia el por qué, Señor, por un yo confío en ti. Porque el que comenzó la buena obra ya vio cómo termina y Él no abandona obras a media. Tu historia tiene un final glorioso y ya fue escrito por las manos de un Dios que nunca ha tenido que improvisar. La preocupación es una señal de que aún no ha soltado por completo. Porque cuando el alma vive inquieta, cuando la mente corre sin freno, cuando el corazón palpita entre dudas y temores, es una evidencia silenciosa de que todavía estamos tratando de sostener lo que solo Dios puede cargar. Y aunque en tus oraciones digas: Señor, confío en ti, tus pensamientos traicionan tus palabras. Porque una cosa es decir que confías y otra muy distinta es vivir como quien realmente ha soltado. La preocupación no es solo un estado emocional, es un síntoma espiritual. Es el reflejo de un alma que aún cree que debe resolverlo todo, entenderlo todo, controlarlo todo. Y ese desgaste silencioso es más peligroso de lo que imaginas, porque mientras por fuera aparenta fe, por dentro la preocupación va robando tu fuerza, tu enfoque, tu gozo y tu paz. El Señor nunca te llamó a vivir ansioso, nunca te llamó a vivir previendo cada detalle del mañana. Te llamó a
vivir cada día en dependencia, en quietud, en confianza. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, si estás preocupado, es porque aún no has orado de verdad. Porque una oración real no solo se basa en pedir, se basa en pregar. Y cuando tú oras con fe, cuando colocas cada carga en las manos del Padre, el afán no tiene más derecho legal sobre tu mente. Pero si después de orar sigues igual de inquieto, si tu paz no ha regresado, si tu alma sigue corriendo, entonces no has soltado, solo has hablado. Porque la fe verdadera no termina en los labios, se manifiesta en el descanso interior. Y ese descanso no se compra, no se finge, no se improvisa. Ese descanso viene cuando tu alma deja de pelear con Dios y empieza a caminar detrás de Él. Muchos hoy están enfermos por dentro y no es el cuerpo, es el alma tensa, preocupada, sobrecargada. Personas que oran pero no descansan, que cantan pero no duermen, que conocen la promesa pero no han entregado el control. Y hoy Dios te pregunta: ¿confías en mí de verdad o solo me usas como último recurso? Porque donde hay confianza no hay espacio para la angustia. Y donde hay entrega hay descanso. Hoy el cielo quiere confrontarte con amor. Si estás preocupado es porque aún no has soltado del todo. Si no puedes dormir es porque aún no has depositado tu carga en el altar. Si tu mente sigue inquieta es porque todavía estás tratando de hacer el trabajo que solo le pertenece a Dios. Así que haz una pausa, examina tu interior y dile al Señor con sinceridad: Padre, confieso que he dicho que confío, pero no he soltado de verdad. Hoy suelto, hoy dejo ir, hoy descanso. Y te pido que mientras yo descanso en ti, tú tomes el control total. Porque solo cuando tú te vacías del afán, Dios puede llenarte de su paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la señal de que por fin soltaste y confiaste. Cuando entregas el control, Dios desata su paz sobre ti. Porque mientras tú te esfuerzas por tener todo bajo control, tu alma vive en constante tensión. Intenta planearlo todo, preverlo todo, protegerlo todo y terminas agotado por dentro. Pero en el momento en que levantas tus manos, cierras los ojos y le dices al Señor: no puedo más, aquí está todo, hazlo tú. Ocurre algo maravilloso. Una paz que no tiene explicación humana comienza a llenar tu interior. No es que el problema desaparezca de inmediato, no es que la respuesta llegue en ese instante, es que algo dentro de ti cambia, el peso se levanta, la carga cae, la ansiedad se silencia. Y aunque por fuera todo luzca igual, por dentro sabes que ya no estás cargando solo. La diferencia no está en la situación, está en quién la está llevando ahora. Isaías capítulo 26, versículo 3 lo promete con firmeza: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no viene por entender todo. La paz no llega cuando los resultados son favorables. La paz no depende de que todo esté resuelto. La paz llega cuando decides confiar y soltar. Hay muchas personas orando por paz, pero siguen cargando el control. Siguen tomando decisiones sin consultar a Dios. Siguen aferradas a relaciones que Él ya les pidió dejar. Siguen insistiendo en caminos que Dios ya cerró. Y mientras eso ocurra, la paz no tendrá espacio para habitar. Porque la paz de Dios no coexiste con el orgullo, ni con el control, ni con la autosuficiencia. Solo llega cuando el trono de tu vida le pertenece por completo a Él. Cuando sueltas, tu espíritu respira. Cuando sueltas, tu mente se aclara. Cuando sueltas, tu corazón se abre para escuchar la voz que antes no podías oír porque estabas demasiado enfocado en tus propios intentos. Y no se trata de resignación. No es decir, ya no me importa. Se trata de fe madura. Fe que dice: no lo entiendo todo, pero lo entrego todo. Porque sé que en las manos de Dios lo que yo no puedo manejar se convierte en propósito eterno. ¿Y sabe qué es lo más glorioso? Cuando esa paz llega, el enemigo pierde acceso a tu mente. El temor ya no tiene autoridad. La ansiedad ya no tiene habitación. La duda ya no tiene poder. Porque la paz de Dios no es frágil. Es un muro espiritual que te guarda, que te defiende, que te levanta. Así que hoy, suelta, ríndelo todo. Deja que Dios tome el volante. Y deja que su paz, esa paz que el mundo no puede imitar, te abrace como nunca antes. Porque cuando tú sueltas el control, Dios suelta su paz. Y esa paz lo transforma todo. El cielo no responde a tu ansiedad. Responde a tu confianza. Porque no es el ruido de tus pensamientos lo que mueve el trono de Dios, ni la intensidad de tu angustia lo que apresura su mano. Es tu fe. Es tu reposo interior, es tu entrega silenciosa que declara: aunque no entienda, confío. El cielo no se conmueve por el temor, sino por la confianza inquebrantable de un hijo que decide creer aún cuando todo parece en contra.
Hay quienes piensan que si oran más fuerte, si lloran más, si se desesperan con más intensidad, entonces Dios los escuchará. Pero lo que realmente atrae la intervención del cielo no es tu desesperación, es tu seguridad en quién es Él. Hebreos capítulo 11, versículo 6 lo afirma con claridad eterna. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, Dios no se manifiesta donde hay duda constante, donde hay queja, donde hay sospecha de su carácter. Dios se manifiesta en medio de la confianza. La ansiedad grita, pero la fe susurra. La ansiedad desespera, pero la fe espera. La ansiedad exige, pero la fe reposa. Y Dios responde a los que en medio del dolor, el silencio, la incertidumbre, eligen confiar, descansar y seguir creyendo. Jesús mismo lo mostró cuando dormía en la barca en medio de la tormenta. Sus discípulos estaban llenos de ansiedad, gritando, pensando que todo estaba perdido, pero Él en perfecta paz descansaba. Y cuando lo despertaron, Él no reprendió primero al mar, reprendió la falta de fe en sus corazones. Porque mientras ellos pensaban que su angustia movería el cielo, Jesús les enseñaba que el cielo ya estaba en la barca, pero ellos no lo reconocían por causa de la preocupación. Hoy, ¿a quién estás alimentando más? ¿A la ansiedad que grita dentro de ti? ¿O a la fe que te llama a reposar, a confiar, a creer sin condiciones? Dios no necesita que entres en pánico. Él no necesita que le recuerdes cada 5 minutos lo que ya le pediste. Él está esperando que sueltes y que confíes. Y en ese acto de rendición, en esa paz interna que brota de una fe madura, el cielo se mueve. Porque cuando un hijo deja de agitarse y empieza a descansar, el Padre se levanta y actúa con poder. Así que hoy decide confiar. No por lo que ves, no por lo que sientes, no por lo que entiendes. Confía por quién es Él, por su fidelidad, por su palabra, por su carácter. Y cuando el cielo vea tu confianza, entonces sí, se abrirán los cielos y la respuesta vendrá en su tiempo perfecto, en su forma perfecta y con gloria eterna. Vivimos en una era donde el alma humana ha hecho de la preocupación una forma de vida. Las redes sociales, las noticias, la economía, las enfermedades, los conflictos familiares, las expectativas no cumplidas, todo parece alimentar un ciclo de ansiedad constante. Y sin darnos cuenta, muchos hijos de Dios han comenzado a caminar con el lenguaje de la fe en los labios, pero con el peso del miedo en el corazón. Dicen confiar en Dios, pero siguen atados al ¿y si no pasa?, al ¿cuándo será?, al ¿por qué aún no llega? Y lo más doloroso de todo es que muchos han aprendido a vivir así, como si fuera normal, pero el cielo hoy levanta su voz con poder y ternura para decirte: yo tengo el control de todo, ya no te preocupes. No como una frase bonita para colgar en una pared, sino como una verdad eterna que necesita romper la estructura de ansiedad que lleva dentro, porque no fuiste creado para vivir con el alma agotada, con la mente en guerra, con el espíritu encorvado por la incertidumbre. Fuiste creado para vivir en confianza, en paz, en descanso profundo, bajo el amparo de un Padre que lo ve todo, lo sabe todo y lo gobierna todo. Y es aquí donde debes hacer una pausa honesta. ¿De qué ha servido tanto preocuparte? ¿Acaso has cambiado algo con tus noches sin dormir? ¿Ha mejorado tu situación por vivir en tensión? La preocupación no mueve a Dios. Lo que lo mueve es tu fe, tu entrega, tu descanso. Hoy el Espíritu Santo quiere volverte algo que el mundo te ha robado: la paz. Esa paz que no depende de si todo va bien. Esa paz que no viene de tener todo bajo control. Esa paz que no se basa en las circunstancias, sino en saber que aquel que sostiene el universo también sostiene tu historia. Deja de hacer de tu mente un campo de batalla. Deja de vivir desde la urgencia. Deja de decir que confías mientras por dentro aún te aferras al control. Hoy es el día de decir con fe y convicción: Señor, yo suelto, yo descanso, yo creo, tú tienes el control. Y si tú tienes el control, yo ya no necesito preocuparme más. Y cuando tomes esa decisión, no solo cambiará tu estado emocional, cambiará tu atmósfera, tu dirección, tu manera de ver la vida. El cielo no se activa cuando tú gritas más fuerte, se activa cuando tú crees de verdad. Así que hoy, en medio de este mundo lleno de ansiedad, decide ser diferente, decide confiar, decide descansar, decide vivir como quien sabe que Dios jamás ha soltado el timón. Y mientras tú caminas con paz, el cielo seguirá trabajando a tu favor. Porque si Dios tiene el control, entonces todo, aunque no lo entiendas ahora, va a estar bien. Padre amado, Dios eterno, mi roca segura en tiempos de tormenta, hoy me postro ante ti con el alma expuesta, con las manos abiertas y con el corazón cansado de intentar sostener lo que solo tú puedes cargar. Reconozco, Señor, que he vivido preocupado, agitado, con la mente ocupada en pensamientos que no traen vida, con el espíritu tenso, intentando entender lo que tú nunca me pediste entender, intentando controlar lo que tú nunca me pediste controlar. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, decido soltar. Suelto el miedo al mañana. Suelto la presión del qué va a pasar.
Suelto la ansiedad que me roba la paz. Suelto esa necesidad de tener respuestas para todo. Y en su lugar, te entrego el trono de mi corazón. Tú gobiernas, tú diriges, tú decides, tú sabes. Padre, tú tienes el control de todo. Y hoy yo te entrego lo que tanto me ha desgastado. Mis preocupaciones, mis cargas, mis pensamientos repetitivos, mis decisiones difíciles, mis sueños, mis heridas, mis luchas internas. No quiero seguir caminando con una fe de labios y un corazón atado al temor. Hoy quiero descansar en ti de verdad. Espíritu Santo, lléname de tu paz. Esa paz que el mundo no puede dar. Esa paz que no depende de resultados, sino de confianza. Esa paz que me guarda por dentro y me afirma por fuera. Cúbreme con tu presencia, Señor. Sella mi mente. Ordena mis emociones. Renueva mi alma. Hazme vivir con la certeza de que tú ya estás obrando, aunque mis ojos todavía no vean. Y aunque todo a mi alrededor parezca incierto, aunque las respuestas no lleguen en mi tiempo, aunque los caminos no se vean claros, yo voy a creer, yo voy a confiar, yo voy a descansar. Porque si tú tienes el control, y yo sé que lo tienes, entonces mi alma ya no necesita preocuparse más. Gracias, Señor, porque tú no improvisas. Gracias porque tú ves el final desde el principio. Gracias porque nada de lo que me pasa escapa de tu mirada. Gracias porque tú peleas mis batallas. Gracias porque mientras yo espero, tú preparas. Gracias porque en tus manos todo va a estar bien. En el nombre del Príncipe de Paz, en el nombre que está por encima de toda preocupación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, si esta palabra te tocó, si mientras escuchabas sentiste que el Espíritu Santo te hablaba directo al alma, si algo dentro de ti se quebró, se removió, se levantó, no lo ignores. Esta no fue una enseñanza más, fue un llamado del cielo, una sacudida divina para decirte con firmeza y amor: yo tengo el control de todo, ya no te preocupes más. Dios no quiere que vivas como el mundo, esclavo del miedo, atrapado en la ansiedad, sobreviviendo de oración en oración sin experimentar la verdadera paz. Dios quiere que descanses, que respires, que vivas con el corazón en calma, no porque todo esté resuelto, sino porque tú sabes que Abukuya, abukukhathazeka, mina nawe kuphela. Ngaphansi kobuhlaza bungapheli, sibuka amafuendisi. Mhlawumbe indlela omamatheka ngayo, noma indlela amehlo akho abambe ngayo, ami kuzwakala phakathi, ngizuzwana ngesikhathi. Noluthando nolongolo phezulu ngempela, sintanta emfuleni, ubukeleza nothula buthambile. Akamhlaba lokhu jikeleza siyadedela, kulokhu kukhona kothando kuphunyula ubumnandi busolile. Izinhliziyo zethu zihlanganiswa, uthando singeke salushiya. Izibhanu zomgwaqo ziyacwebezela, sibonise emehlweni akho. Izigidi zezinkanyezi ziyavutha ngaphansi kwesibhakabhaka esikhanyayo, ubuhlebe busuku. Izimfihlo zabiwe ngokujulile, ezingangeni zomunye nomunye sithole induduzo sithina. Mhlawumbe indlela omamatheka ngayo, noma indlela amehlo akho abambe ngayo, ami kuzwakala phakathi, ngizuzwana ngesikhathi. Noluthando nolungolo phezulu ngempela, sintanta emfuleni, ubukeleza nothula buthambile. Akamhlaba lokhu jikeleza siyadedela, kulokhu kukhona kothando kuphunyula ubumnandi busolile. Izinhliziyo zethu zihlanganiswa. Indlela omamatheka ngayo, noma indlela amehlo akho abambe ngayo, ami kuzwakala phakathi,
Uzuzwana ngesikhathi loluthando lolungola phezulu ngempela. Sintanta mfuna